Bueno, felicitar a Valentina y Bastián. ¿Ah? Bien pinteado, ¿ah? Bien, ¿ah? También, tan bonito. No, y una alegría más que eso, verlos juntos, verlos contentos, verlos mejor. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. Todos les queremos mucho. Así que manténganse firmes. Hermanos, quiero seguir trabajando en lo que hicimos la semana pasada, así que les quiero invitar a que abran sus Biblias en Gálatas para que leamos el texto que es el marco a través del cual estamos tratando de entender algunos episodios de la vida de Abraham, ¿ok? Y lo que estoy tratando de exponerles es acerca de vencer en las luchas espirituales, ¿ok? Esa es la idea, ese es el texto, el título. Vamos a Gálatas 4, por favor. Gálatas 4, del verso 1 al verso 7. ¿Ya? Vamos a leer ese texto para contextualizar acá. Perfecto, vamos a leer entonces. Verso 1, voy a leerlo yo, ¿ok? Entonces vamos a permanecer con la Biblia abierta durante el mensaje. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Estás tú en Jesús? Si tú estás en Jesús, eres libre. Eres libre. Y si tú estás en Jesús y eres libre, además de ser libre, eres una persona multimillonaria desde el punto de vista espiritual. Porque en tu corazón, en tu vida, habita el Espíritu Santo. Y con Él, toda la herencia de todo lo que Jesús consiguió en la cruz está a tu disposición. Todo, absolutamente. Por tanto, vencer en la batalla espiritual, vencer en la jornada espiritual, consiste en apropiarse de aquello que ya se te dio a ti cuando la fe en Jesús fue depositada en tu corazón. Eres libre por definición, pero tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. ¿Ok? Este texto de Pablo a los Gálatas tiene varios sentidos. Por una parte, Pablo está haciendo alusión a que en el transcurso de la historia, ¿cierto? Al transcurso de la historia, porque la historia de la redención, llega un punto en donde queda manifestado claramente en la cruz del Calvario que podemos ser hijos de Dios y podemos salir de la esclavitud de no serlo. Históricamente hablando, por una parte, hablando de la humanidad como un todo. ¿Perfecto? Por otra parte, una verdad espiritual subyacente, que es el hecho efectivo, que cuando tú crees en Jesús, efectivamente hay una promulgación en el tribunal de Dios, que es lo que llamamos de justificación, en donde tú eres salvo y eres justificado de tus pecados. Pues la justicia de Cristo es traspasada a tu favor en el tribunal de Dios, y tu injusticia se le imputa a Él. Por tanto, en el tribunal de Dios eres declarado justo, como el ladrón de la cruz, que vivió toda su vida de forma pecaminosa, pero en ese momento Jesús se le reveló y él fue salvo. Murió un rato después, pero él fue salvo y él fue declarado justo. Pero hay otra instancia también, que es
los que vivimos un poco más de tiempo, es decir, los que tenemos el privilegio de no conocer a Jesús y morir en el instante, ¿ok? Tenemos un privilegio. ¿Cuál es el privilegio? De degustar esa libertad. ¿Se entiende? De degustarla, de ir creciendo y de ir entendiendo aquello que se nos regaló. Eso dura un tiempo, ¿ok? Eso dura mucho tiempo en algunos casos. Y en el caso de Abraham, nos dimos cuenta que él fue llamado a los 75 años de edad y él murió a los 175 años de edad. Es decir, él peregrinó desde su llamamiento 100 años con Dios. Y durante esos 100 años con Dios, él fue derribando barreras y fue crecientemente degustando la gracia y fue experimentando la libertad. Pero él dio una lucha y él tuvo que superar obstáculos. Y esos obstáculos los superó apoyándose y viviendo ciertas prácticas que es las que les quiero comentar hoy día. Entonces, vamos a hacer un resumen respecto de los obstáculos que él superó, que ya los tratamos la semana pasada, pero para enunciarlos, para que los hermanos que están por primera vez acá hoy día puedan enchufarse, pero vamos a profundizar más bien hoy día también en aquello que le permitió a Abraham vencer, para que nosotros podamos también vencer. ¿Clarísimo? Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti, todos nosotros, ninguno es mejor, todos te necesitamos, desde la punta del pelo a la planta de los pies. Necesitamos una relación contigo viva, dinámica, profunda, que nos saque de la monotonía de la vida natural y que nos permita gozar de la excelencia que es permanecer en ti y pertenecerte, ser tus hijos. Danos, oh Dios, más claridad. Danos hoy, oh Dios, un bálsamo en nuestro corazón. Nútrenos para vivir más cerca tuyo, para vivir la libertad que tú compraste en la cruz de forma más plena y gozarnos en ti. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis. En Génesis estamos. Hay que permanecer ahí con la Biblia abierta porque hay hartas cosas acá. Bueno, no puedo asumir que todos ustedes se conocen la vida de Abraham, el rey y al derecho. No puedo asumirlo. Entonces tenemos que dar un paso hacia atrás para que podamos todos juntos ir hacia adelante. En Génesis 12, nosotros tenemos, vean Génesis 12, vamos a hacer esto vamos a ojear ahí rápidamente, simplemente para que todos los hermanos tengan la oportunidad de enchufarse ahí y estar juntos, ¿ya? En Génesis 12 tenemos lo que conocemos el llamamiento de Abraham, ¿ok? Ahí está cuando Abraham deja, y en 11, en Génesis 11, cuando Abraham deja junto a su padre Mesopotamia, ¿ok? Lo que era Ur, y sale a una tierra que les van a mostrar. Su padre muere en el camino, ¿cierto? Y Abraham continúa con esta travesía hasta la tierra de Canaán, que era el antiguo oriente cercano, el cercano antiguo oriente, ¿ok? Lo que es hoy día la Palestina. Ahí parte todo, ahí parte la travesía de Abraham. Ese Abraham imperfecto que es llamado y que cree y que sale. Pero cuando avanza la historia de él, hay un marco en la vida de él que es el capítulo 22. ¿Ya? Estas son partes de la vida de él que son más conocidas, son fáciles de explicar. En el capítulo 22 está el evento en donde a Abraham se le solicita que sacrifique a su hijo Isaac. O sea, ya pasó tiempo acá. ¿Ok? No se sabe muy bien cuánta edad tenía Abraham acá, porque hay supuestos que dicen que Isaac en esa época era joven, entre 10 a 15 años, y hay otras tradiciones judías que señalan que él tenía entre 25 y 35 años. Entonces, fíjense ustedes que la brecha de tiempo es grande, ¿ya? Por lo tanto, Abraham podría tener 120, 130 años, no sabemos bien. Pero en este punto de su vida se produce una inflexión. ¿Por qué? Porque es como que finalmente Abraham comprende en la piel todo lo que Dios venía haciendo con él. Pasaron bastante años, si él lo llamó a los 75 años, suponemos que él tenía 110, por ejemplo, estamos hablando de que pasaron por lo menos 35 años, suponiendo, ¿cierto? 35 años de porrazos, 35 años de caerse y levantarse, 35 años de pecar, no que después no pecó más, ¿cierto?
pero donde él realmente buscó vías alternativas para seguir a Dios, en donde él tuvo que sufrir las consecuencias de hacerlo mal a veces, las consecuencias positivas de hacerlo bien algunas veces y las consecuencias también de hacerlo mal. ¿Ya? Vamos a meternos después un poquito más en eso. Pero acá en el capítulo 22, finalmente Abraham demuestra que él ha llegado a una madurez. Él llega a una madurez. ¿Por qué? Porque Dios le pide a su hijo y él no lo niega. Él ha comprendido que Dios es quien él dice ser. Y él dice, si Dios me lo está pidiendo, aunque no entienda nada, él tiene una presuposición en su corazón. ¿Y cuál es esta? Él tiene un buen motivo. Y lo que me toca es obedecer. Incluso dice el autor de Hebreos que en el corazón de Abraham había un supuesto de fe. Dios es capaz de levantármelo de entre los muertos. Entonces él va al monte con el hijo y hace esto que es alocadísimo. O sea, desde el punto de vista de la fe, Dios le pide un disparate, algo que no tiene ningún sentido, porque ni siquiera era la práctica de ellos. Pero él va y accede. El punto es que cuando él ya accede, tiene una experiencia con Dios determinante y como que Dios ya termina de consolidar su corazón. Después de ese evento, pasan algunas cosas. Él ya está consolidado como persona, ¿ok? Él como creyente llega a un punto en donde realmente él está bien parado, está bien sustentado, está firme en su libertad. Él ha vencido bastantes barreras, ¿ok? Algunas de las barreras que nosotros enumeramos la semana pasada y que identificamos en la historia de Abraham son al menos 3, ¿ok? La primera que identificamos fue que Abraham había vencido el obstáculo de pensar que él era el centro de la historia. Es decir, que todo giraba en torno de él y que es una práctica que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres humanos creemos hasta cierto punto que somos la última chupa del mate. ¿Ok? Aunque tú tengas una baja estima, tú piensas dentro de ti que tú eres muy importante y que el mundo debiese atender a la tristeza que hay en ti. Y te sientes disconforme con el mundo si el mundo no observa tu dolor. Fíjate tú la tensión esa. Esa es una tensión egocéntrica. ¿Ok? Por otra parte, nosotros hablamos de que Abraham pudo vencer finalmente, después de varios errores, la idea de buscarle a la vida vías alternativas en relación a Dios. Es decir, Abraham cargaba con un llamamiento que era más grande de lo que él mismo podía hacer. Él fue llamado a ser padre de multitudes, a ser padre de naciones, pero resulta que él estaba en una edad avanzada y su esposa era estéril. Por lo tanto, y además, al parecer, Abraham está en una situación en donde él no era el sujeto importante, porque fíjense ustedes que como vimos la semana pasada, quien parte en el peregrinaje de Mesopotamia a Canaán es su padre, no era él. Por lo tanto, él carga con una misión que no era primeramente de él. Por lo tanto, probablemente hay en Abraham alguna idea en donde él no se ve a sí mismo tan grande como Dios dice que él va a ser. Cuando Dios le dice a Abraham que él hará de su nombre algo grande y conocido, para Abraham tiene que haber sido algo muy alocado. Porque Abraham no era el protagonista, era el papá. Y él sigue simplemente. Por lo tanto, hay una tensión que es interesante allí. Y como vimos la semana pasada, él normalmente cuando se enfrentaba a gente poderosa y estaba de extranjero, él se sentía profundamente atemorizado. Por lo tanto, había una tensión allí interesante. Y él buscaba de alguna forma validar su vida. Y una forma de validar su vida era a través de la descendencia, pero él no la tenía y Dios se la promete. Pero como él no sabe cómo Dios lo va a hacer al principio de su vida, él intenta vías alternativas. ¿Y qué es lo que hace? Toma diferentes mujeres para poder tener hijos, para entonces cumplir de alguna forma ese estándar alto que él tenía encima, que era ser padre de mucha gente. Por tanto, él en vez de vivir una vida de fe, él intentaba suplir ese estándar mediante acciones humanas. Es por eso que termina teniendo un hijo con Agar, que es la sierva de su casa, y también tiene a Sétura, ¿cierto? Que sale en el capítulo
Todos nosotros estamos expuestos. Todos. Si Abraham lo estuvo, nosotros no estamos. De allí la necesidad de vigilancia espiritual. De allí la necesidad de que todos estemos atentos a nuestro corazón. De que seamos transparentes. De que no tengamos temor. Por eso es que cuando recibimos a los hermanos como miembros, se los mencionemos tranquilamente. Ustedes se someten a que eventualmente pasen por un periodo de disciplina. Porque lamentablemente en la iglesia, y no es que somos que tacho, ¿ya? Pero lamentablemente en la iglesia, muchas veces como que la disciplina es lo malo. Y tiene que sufrir. Y eso es que es malo, porque pecó. Queridos hermanos, el que más sufre cuando peca es el que peca. Porque él tiene que cargar con su propio pecado. El propio pecado ya es el castigo, hermano. Ya es el castigo a sí mismo. ¿Ya? Y hay un daño, obviamente, por detrás. Pero el daño se hace en realidad también porque vivimos con expectativas falsas. De que el hermano no iba a caer. De que el hermano era superhombre, la hermana era no sé quién. O sea, si nosotros aceptáramos como premisa fundamental, todos queremos vivir por la fe, queremos vivir vida con Dios, está bien. Pero si aceptáramos de que en algún momento alguno de ustedes, nosotros mismos, yo como pastor de ustedes, puedo eventualmente caer ante alguna tentación, todo va a ser más fácil. La restauración va a ser más fácil. El amor va a ser más fácil. Tender puentes va a ser más fácil. No resultar con el pecado, porque nadie se va a escandalizar de una forma exagerada, ¿me entiendes? No, el hermano pasó dentro de lo que tenía que pasar, digamos. Dios quiera y oremos por él, para que él comprenda el amor de Dios en su vida. Pero el pecado el hombre ya lo tiene que cargar. Lo ayudaremos para que lo cargue. Pero, si tú te tiras de un séptimo piso, te vas a quebrar las piernas. No, que además de quebrarte las piernas, estás condenado a vivir en el calabozo por 7 años. Si ya se quebró las piernas. ¿Qué más? ¿Me explico? Entonces, y eso pasa en la vida de Abraham. Por eso es que después vamos a darnos cuenta, y voy a entrar después en detalle en eso, de que una de las cosas que a Abraham le permitió sortear los obstáculos fue una percepción de la fidelidad de Dios y de la gracia. Porque fíjense ustedes que cada vez que Abraham iba por la vía alternativa, ¿a quién encontraba al otro lado? Con Dios. Y eso te cambia el corazón. Ya vamos a ver. Por ahora, me estoy resumiendo los obstáculos. ¿Ok? Y nosotros, esos obstáculos que él tuvo, también los tenemos. Así que ahí tiene una palabra de aliento. Porque algunos de ustedes están muy apesadumbrados porque lo han hecho mal. Porque algunos de ustedes ya que tienen 40, 50, 60, cargan en su currículum con errores grandes. Y ustedes dicen, chuta, ya no valgo. Ya no tengo que entregar. Ya no tengo, mi vida pasó. Y eso es mentira. Eso es una mentira diabólica. Porque en Cristo son todas las cosas. Y siempre hay una comunidad de restauración. Y sobre todo si hay una comunidad que entiende esta verdad. ¿Qué problema tengo yo de que un hermano de 60 años que haya dejado la embarrada en su vida, hoy día se arrepienta y quiera servirlo? ¿Qué obstáculo puedo ponerme yo a eso? Si eso es algo de Dios para mí. Menos ninguno de nosotros. Por lo tanto, la gracia debe permear nuestras relaciones. Esta percepción de la gracia. Ya vamos a ir para eso. Perfecto. Yo hago una pregunta. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cierto? ¿Qué le ayudó finalmente a madurar? Yo planteo que son varias cosas. Yo se las voy a plantear un poquito combinadas porque la historia es más bien dinámica. ¿Ya? Pero veo varias cosas. Por ejemplo, una apertura en él a lo espiritual. Ya vamos a hacer eso. ¿Okay? Pero una apertura a lo espiritual. Tómalo como nota. Segundo, percibir en carne propia la fidelidad, la gracia y la providencia de Dios. Eso es marcar. 2. Tercero, ¿ok? Su honestidad espiritual. Ahora tiene mucha honestidad espiritual. ¿Ok? El hombre habla. El tipo habla lo que tiene que decir. Y ahí vemos varios diálogos en la escritura de Dios con Abraham y Abraham con Dios. El tipo es cara de palo para otro. Habla lo que piensa. Y se expone. Eso es súper importante. Y cuarto, y con eso después vamos a terminar, él tiene una visión, o cultiva él una visión trascendente de Dios. Ya, vamos a explicar eso.
Ok, vamos para allá. Partamos con lo que tiene que ver con la sensibilidad espiritual. Si el obstáculo es ser una persona egocéntrica, ¿ok? Y en definitiva una persona materialista, ¿ok? Esa es una visión bastante fome de la vida, digamos, ¿ya? Está todo bastante reducido y las cosas no son más que lo que vemos. No hay una justicia trascendente en último sentido, por eso que buscamos la justicia por nuestras fuerzas, porque nadie más la va a dar. Entonces es una vida bastante monótona, bastante triste. Pero Abraham, él cultivó ciertas cosas que son interesantes. Él, como les digo, tiene una apertura y él tiene una visión espiritual de la vida que es fundamental. Y nosotros vemos en la Escritura que cuando el Señor Jesús nos llama, Él renueva y Él establece una resucitación, por decirlo así, en nuestro corazón de todo el mundo espiritual. Porque veníamos siempre viendo y entendiendo todo de forma muy natural, pero el Señor nos abre espiritualmente. Y Abraham tenía algunos hábitos que son súper relevantes y que la Escritura los coloca súper fuertes. Y uno de ellos, ¿ya?, es que él constantemente lo encontramos en su vida haciendo dos cosas. Uno, construyendo altares, y dos, invocando a Dios. Construyendo altares e invocando a Dios. Pasadita rápida. Ustedes ven cuando en Génesis 12:7, si que no lo ojean ahí, ¿ok? Él ya sale de la tierra en donde está, va camino, va llegando a Canaán y llega a Siquem. ¿Y qué es lo primero que él hace? Él construye un altar. Y dice la Escritura que él construye un altar a Jehová. A Jehová. Después él se traslada, porque él era como seminómade, pesca todas las cosas, y va ahora al monte al oriente de Jai, dice la Escritura. Génesis 12:8. Vean ahí porque los textos son súper seguidos y son súper interesantes de ver. Y en Génesis 12:8, él edifica un altar también. O sea, fíjense ustedes que cada vez que él se asienta en un lugar, él construye un altar. Y dice la Escritura de acto seguido, él invoca al Señor. Invoca al Señor. De aquí quiero hacer, miren, después de que pasa esto, estamos en Génesis 12, hay hambre en la tierra. Y él va a Egipto. Va a Egipto, tiene esa situación compleja en donde él miente, donde su esposa Sara está expuesta, Dios lo libra, pasa ese tiempo de hambruna, la prueba, le va mal a Abraham, porque el Señor obviamente, nadie se siente orgulloso de ir y hacer lo que hiciste y encima Dios te reprende en tu cara, ¿ok? Entonces él vuelve después a Canaán. Y lo interesante es lo siguiente, ¿dónde vuelve Abraham? Dios vuelve al encinar de Manré, perdón, en 13:4, perdón, vuelve al monte del oriente de Jai y vuelve al mismo altar que él había construido. Y en ese altar él vuelve a invocar a Dios. Y eso va crecientemente. En 13:18 él vuelve a edificar otro altar. Después pasa un tiempo largo y cuando él está en Berseba, en un juramento que hace con Abimelech, él vuelve también a edificar un altar. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Porque la adoración es fundamental en el crecimiento espiritual. O sea, si tú quieres vencer tus obstáculos, si tú quieres salir de ti mismo, tienes que alzar tu mirada. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y para Abraham los altares son como hitos. Es decir, es como que se cerrara una parte significativa de su peregrinaje. Es una conmemoración, es como su día feriado. Pero no de la nación, de él mismo. O sea, como que él llevara su agenda nacional. Y como que él se diera cuenta de que, oye, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y él tiene un momento de reflexión en eso. Por eso que en algunas partes también vemos a Abraham colocándole nombre al Señor. Por ejemplo, cuando ya pasa esta etapa de Génesis 22 en donde él entrega a Isaac y Dios le responde, Jehová proveerá. Porque él conoce. Entonces, Abraham, ¿qué rescatamos de forma positiva en él? Él tiene momentos reflexivos en su vida con Dios. Él tiene momentos en donde se detiene en su jornada espiritual. No es una correría su vida, él no anda apurado por la existencia. No, llega un momento en donde el pana reflexiona, es como lo que nos invitan a hacer a cada fin de año, ¿cierto? Piensa en tu año 2020 y tanto, arrepiéntete, proyéctate para lo otro, sé mejor. Ya esa es la versión mundana, ¿ok? Ya que hemos hecho algunos de nosotros también.
¿Ok? Pero aquí esto es distinto. Esto es tener una visión en donde tú te das cuenta del actuar de Dios en tu historia. ¿Qué Dios viene haciendo en tu vida, con tu familia, en tu intimidad? Y tú levantas un altar. No te estoy diciendo que pongas una virgen en el patio. No. ¿Ok? No, pero, y tampoco para Abraham era significativo hacerlo así. Para Abraham era un momento en donde él consolidaba. ¿Cómo lo vamos a resolver eso nosotros? No lo sé. Cada uno tiene que buscarle una solución. ¿Ok? Pero es importante consolidar. Consolidar. ¿Quieres cultivar buenas prácticas en tu vida? Genera momentos especiales con Dios. Estás a cargo de una familia, eres mamá, eres papá. Genera momentos en donde festejes a Dios. Genera una cena, por ejemplo. Los gringos tienen su día de acción de gracias, que está deturpado todo lo que quieran, pero fue una buena idea en su momento. ¿Ok? No sé qué efecto tendrá hoy día en su cultura. Pero el punto, más allá de eso, es que nosotros necesitamos. Es que tú necesitas sentar a tus hijos, tú necesitas sentarte, y si estás solo contigo mismo, y decirle, Señor, quiero conmemorar este tiempo contigo en mi vida. Te doy gracias por acompañarme. Te doy gracias por estar conmigo. Te bendigo, te alabo, mi corazón está en ti. Eso es adoración. Eso es ver a Dios, eso es rendirle tributos a Dios. Eso es honrarlo. ¿Ok? Entonces, esa es súper importante. ¿De qué otra forma vemos estos ojos espirituales de Abraham? Fíjense que hay unos episodios en la vida de Abraham bastante locos. Por ejemplo, cuando Lot, su sobrino, es raptado, porque recuerden que él estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, y hay toda una trifulca, porque en ese tiempo todos se peleaban por la tierra, van unas personas, bueno, un pueblo en realidad, y van y invaden Sodoma y Gomorra, la saquean, llevan a Lot, ¿ok? Abraham se llena de vigor, y Abraham como que hacía así, como que en los momentos de tensión él despertaba, ¿ok? Se llena de vigor, va, rescata a Lot de una forma, ahí vamos a entrar a la providencia después, porque él con muy poca gente consigue rescatar todo Lot con todos sus bienes de una multitud muy grande, ¿ok? Bueno, él lo hace, y cuando él vuelve, dice que salen dos reyes a su encuentro. Y eso está ya, véanlo, ahí está el capítulo, solo para que lo miren, capítulo 14, ¿ya? Y le sale el rey de Sodoma al encuentro, y también el rey de Salem, que es sacerdote al mismo tiempo, que es Melquisedec. ¿Salen estos reyes? Pero estos reyes eran distintos, parece. Porque Abraham tiene discernimiento espiritual, y él entiende que el rey de Salem, Melquisedec, no es de la misma naturaleza que el rey de Sodoma. Incluso el rey de Sodoma intenta negociar con él en ese pasaje. Déjenme volver el pasaje para que lo vean ahí, porque es re interesante eso. Allá. Estamos en el 14, y mira tú, verso 22, 14-22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿En qué contexto está esto? Pasa que Abraham hizo algo súper bueno, digamos, o sea, recuperó lo que habían saqueado. Por lo tanto, el rey de Sodoma intenta como que darle una ofrenda a Abraham, ¿cierto? Y aquí se produce entonces algo interesante, porque mientras el rey de Sodoma intenta darle como una ofrenda a Abraham, el rey de Salem llega simplemente y es a Abraham quien le da la ofrenda. Abraham le da los diezmos de todo, dice, al rey. Entonces reconoce una naturaleza espiritual ahí en ese hombre. Y el otro que le quiere dar, él dice, no, yo no me voy a enriquecer por cuenta tuya. Eso tiene un significado espiritual que lo vamos a ver al final de este mensaje, ¿ya? Pero lo que quiero rescatar acá es la sensibilidad. Él se da cuenta, eran otros tiempos, obviamente la revelación estaba dándose de una forma especial, ¿ok? Y él se da cuenta que Melquisedec es Jehová, digámoslo así. Él se da cuenta que es el propio Señor que lo está visitando. Eso es lo que se da cuenta. O sea, en esa situación, y él entonces también tiene un acto de adoración. Y el acto de adoración es que él entrega los diezmos de todo. Entonces, y eso pasa más adelante. Después vienen 3 hombres a visitarlo,
Y el texto nos deja entrever que es una teofanía, es decir, es Dios manifestándose de forma humana en la situación en la que él está viviendo, y el texto mismo dice que de estas 3 personas, que a uno de ellos Abraham lo llama de Jehová. 3 personas visitan a Abraham y Abraham entiende que es Dios visitándolo. Y comparten juntos. Y Abraham manda a sacrificar un cordero y les da una cena. Dice el libro de Hebreos que algunos, no sabiendo, hospedaron ángeles. Pero pastor, estamos en otros tiempos, esto no pasa. Y yo no sé. Yo sí sé que necesitamos cultivar una perspectiva espiritual. Yo sí sé que necesitamos entender los tiempos. Eso yo sé. Yo sé que tenemos que tener las antenas paradas. Eso es lo que yo sé. Y eso es súper importante para el desarrollo espiritual. Eso yo sé. Y Abraham, que es el padre de la fe, lo entendió. Y él lo vivió con fe y fue bendecido en esos encuentros. Sensibilidad espiritual. Identifícala en tu contexto. ¿Dónde se requiere de eso? Abraham lo tenía. Abraham lo tenía. Entonces, esa es una cosa importante que le permitió a Abraham superar los obstáculos. Hay una segunda, podríamos ahondar en esto, pero hay una segunda que es importante que se la mencioné, y es una percepción de la gracia, de la fidelidad y de la providencia de Dios. Cuando tú te das cuenta de que la vida es más grande que tú mismo y que tú estás insertado en un plan que no es tuyo, una historia que no te pertenece y que Dios está operando alrededor de ti y que tú te caes y te das contra el muro y que te equivocas y que cuando te equivocas en vez de una cachetada encuentras un abrazo, eso es darte cuenta de la naturaleza del Dios a quien sirves. Y la naturaleza del Dios a quien Abraham servía era una naturaleza que para con él era gracia, era amor, era fidelidad. La misma historia de Lot, él va con un grupo pequeño y ¿qué es lo que él ve? La mano de Dios con él, todo el tiempo. Él falla en Egipto, ¿qué es lo que él ve? La mano de Dios cuidándolo y protegiéndolo. Él de nuevo falla con Abimelech, ¿qué es lo que él ve? La mano de Dios a favor de él, todo el tiempo. Incluso después se produce una negociación y Abraham en una negociación con Abimelech recupera un pozo que él había acabado y que lo había perdido y que los hombres de Abimelech se lo habían quitado. ¿Qué es lo que ve Abraham? La mano de Dios a favor de él. Y fíjense qué interesante. ¿Qué pasa en la transición en el Génesis 22? Abraham viene de vuelta, él intentó obedecer a Dios en el sacrificio y Dios lo honró proveyendo un cordero. Y quiero que nosotros paremos de forma bien puntual en el capítulo 22. Vean el capítulo 22, versos 20 en adelante. El verso 20 parte así. Dice, aconteció después de estas cosas, o sea, después de aquello que le pasó a Abraham con Isaac en el sacrificio, ¿ok? Dice que le llegaron noticias a Abraham. ¿Cuál es la noticia que le llega a Abraham? O sea, que él desconocía. La noticia que se le da es que Milca ha dado a luz hijos a Nacor, su hermano. Y eso es tremendamente bueno. ¿Saben por qué? Porque él tenía una misión, él tenía una promesa encima de él que tenía que vivir conforme a ella. Él iba a ser una gran nación y su hijo Isaac no podía contraer matrimonio con nadie que fuera de la tierra de Canaán, porque había que generarse allí una nueva nación. Entonces, cuando él se entera de que su hermano tuvo hijos, ¿qué es lo que él ve? La providencia de Dios actuando a su favor. ¿Por qué? Porque ahora había dónde ir a buscarle esposa a su hijo. Y Abraham baja del monte, pasa un tiempo, le viene esta noticia, ¿y qué es lo que él relaciona? Dios tiene todo bajo control. Dios me hizo un llamado, el cual estoy siguiendo, y Dios está operando más allá de mis fronteras, haciendo todo lo posible, enhebrando todos los hilos para que su obra se cumpla en mi vida. Y la providencia de Dios se le sigue manifestando. Estamos con un Abraham renovado, ahora fallece Sara.
Entonces él va a los hijos de Ed, que son los hititas, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Va donde los hititas y él se propone en su corazón comprar una caverna. Eso es lo que se propone en su corazón, comprar una caverna. ¿Para qué? Para poder enterrar a su esposa. Después les voy a mostrar que es más que eso, ¿ok? Pero va a negociar. ¿Y saben qué es lo que él sale de allí con la negociación? Si ustedes leen el capítulo que viene después, Abraham sale de allí no solo con una caverna, dice que la caverna, todos los campos alrededor de la caverna y todos los árboles que estaban alrededor de la caverna. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Abraham iba con un propósito a negociar y él sale con los bolsillos llenos. Y Abraham, ¿qué ve allí? Dios está conmigo. Dios está haciendo todo, Dios está articulando todo. Y eso lo lleva ¿a qué? Al tercer punto. Él empieza a tomar decisiones de fe. Decisiones de fe. Y una de las cosas que hace es, en ese contexto, ir a comprar esa caverna, porque es una acción de fe, ¿ok? En donde él se ve también recompensado desde el punto de vista que ve la fidelidad de Dios. Lo segundo que él hace es mandar a su siervo a Mesopotamia de vuelta a buscarle una esposa a Isaac y le va bien, eso es una acción de fe. Y lo tercero que él hace en Génesis 25, él antes de morir reparte toda su herencia. ¿Por qué? Porque él quiere asegurar a Isaac de que él es el primogénito, de que él es el hijo privilegiado y que a partir de él va a haber una descendencia a la cual le va a ir bien. Tenemos la sensibilidad espiritual, tenemos el corazón de adoración, tenemos por otra parte ver a Dios obrando en tu vida, que Él es bueno contigo, y necesitamos todos cultivar eso, que te des tú cuenta, que yo me dé cuenta que Dios está siempre a nuestro lado, que aunque caigamos Él sigue fiel, y esa es una historia que solamente sus hijos pueden contar, pero aquí viene lo último, y el autor de Hebreos dice lo siguiente, dice que Él siempre se movió en su vida, no pensando que esa tierra era su destino final, sino que Él caminaba buscando una patria que estaba por venir. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él cultivó en su corazón siempre una perspectiva trascendente en todo lo que hacía. Pensemos de esta forma. Sé que estamos un poquito cansados, pero necesito cerrar el raciocinio. Está Israel en el desierto. Ellos necesitan identidad espiritual. Entonces Moisés escribe el Pentateuco, escribe Génesis. Y todas esas historias son para fortalecer el corazón del pueblo. Porque el corazón del pueblo tenía que fortalecerse para poder ir a poseer Canaán. Y tenía que establecer la narrativa para que ellos se entendieran como nación y para que ellos tomaran la identidad como nación y vivir libremente y confiadamente en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Moisés les muestra? Aquí tenemos nuestro patriarca. Nuestro patriarca siempre se preocupó de lo siguiente. Él estaba lleno de dinero, Dios lo prosperó, él fue una persona que le fue bien en la vida, pero él nunca intentó de hacerse de bienes materiales en esta tierra, porque él entendía que esta tierra no era el destino final de él, sino que él estaba trabajando por algo superior, punto 1. Segundo, él muestra en distintas partes de la narrativa, como por ejemplo el encuentro con el rey de Sodoma, que no le quiere recibir porque él dice, ¿qué cosa? No me quiero enriquecer por causa tuya. Porque ¿qué es un tema de egoísmo? ¿Un tema de que yo soy tan bueno que no me puedes dar nada? No, es que él sabía que algo grande estaba siendo efectuado y tenía que quedar el testimonio para los hijos de Israel de que él nunca se quiso enriquecer y que Dios nunca lo prosperó a costa de los demás, sino que fue el propio Señor quien construyó toda su historia, toda su vida. Y eso era súper importante. Por eso que cuando él después va a comprar un terreno, él compra solamente para su sepultura, porque quiere dar precedente para los hijos de Israel que están después del otro lado de la historia, 400 años después o más, ¿ok? ¿De qué? De que esa tierra fue comprada por él para su sepultura, ese es el destino, esa tierra les pertenece, Dios se las declaró. Y en la narrativa del texto ocurre algo muy importante. Cuando él va a negociar, dice que está en la puerta de la ciudad, y que todas las personas son testigos de la negociación. Ellos le quieren regalar la tierra y Abraham dice, no, yo no quiero que me la regalen. No es que te la queremos regalar, si tú eres príncipe entre nosotros, yo no quiero que me la regalen. Y empieza una negociación oriental. Bueno, ¿y cuánto vale la tierra? 400 barras de plata. Bueno, aquí están las 400 barras de plata. Y todo el mundo dice el texto, que todos fueron testigos de la negociación que se dio. ¿Por qué es importante eso? Porque hay un testimonio, todo el mundo está viendo, todos los extranjeros son testigos de algo que Dios está haciendo en su Hijo como una señal para la posteridad. Abraham aprendió a moverse por fe. ¿Aprendió a qué? A confiar en la providencia divina. Si nosotros queremos vencer en la batalla espiritual, tú necesitas
confiar en la dirección de Dios. Y debes entender que tú no puedes construir en este mundo tu morada para la eternidad. Tu morada por la eternidad está en Cristo. Y todos nosotros debemos hacer nuestra vida, hacer nuestros negocios, construir nuestras familias, invertir en lo que queramos invertir, pero siempre pensando que no somos de este mundo. Si tú te despojas de esto, vas a ganar libertad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la clave de esto? Y aquí termino. Pablo da la clave. Dice que hemos recibido un espíritu en nuestro corazón que clama Abba Padre. Ser libre significa que la percepción en tu corazón de Dios como tu Padre es la clave. Si no, te comportarás siempre como un huérfano. Mientras más amado te reconoces, mientras más protegido te reconoces por Dios, más libre eres. Y nada te podrá parar. Ni a ti, pero no porque seas tú, es que eres parte de su iglesia. Eres parte de su plan, y su plan trasciende. Y nadie lo puede destruir. Vamos a orar a Dios para terminar. Señor, un poquito larga la predicación, pero estamos contentos por tu palabra. Y queremos que tú edifiques en nosotros corazones fieles. Ese es el propósito. Que podamos experimentar la libertad que hay en ti. Y quiero pedirte que tú nos ayudes a cada uno en su lucha personal a romper las barreras, a quebrar las barreras de esclavitud y a vivir libremente como tus hijos, cultivando la adoración a ti, cultivando esta percepción espiritual de la vida, atendiendo a tu fidelidad y tu misericordia, tu gracia que transforma nuestro corazón, y a vivir con la vista puesta en el mañana, en la ciudad que tiene fundamentos eternos, que tú estás construyendo, y no en esta, que es pasajera. En el nombre de Jesús, amén.